Listo. Ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la clase y vamos a ver la segunda parte, ya que la semana pasada, ¿cierto? Vimos los atributos de Dios y estos atributos de Dios se podía dividir en dos. A, atributos comunicables y B, atributos incomunicables. Y vamos a hacer una repasada. Atributos comunicables, tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría, tenemos la bondad, el amor, la santidad. Oh, me falta uno. Ya. Y la veracidad, que fue el último que nosotros vimos el martes pasado, ¿cierto? La veracidad lleva o tiene que decir que Dios es verdadero en su relación con la humanidad, cumpliendo fielmente sus promesas. Ahí quedamos. Dios siempre cumple sus promesas y es veraz, es fiel, y lo que a ustedes y a mí Dios ha prometido, Él va a ser veraz en cumplir esa promesa. Y obviamente puede que esas promesas se demoren 2, 3, 10 años, como se demoren 20, 30, 40 años. Todo depende de cuando nosotros en nuestra vida, de cuando nosotros en nuestro crecimiento sepamos para qué Dios nos llamó, cuál es la voluntad de Dios. Es el tiempo que nosotros nos vamos a llevar en que Dios sea veraz en el cumplimiento de lo que tanto a ustedes como a mí nos ha dicho. En el caso, en el caso mío, cuando yo tenía 15 años, Dios dijo muchas cosas de mí, pero de los 15 hasta los 29, yo no hice nada, sino que eh, dije ya esto va a venir, pero nunca me preparé, nunca me interesé, nunca dije esto va a ser así, porque puede que a ustedes les pase en algún momento, como me pasó a mí, que creemos que no calificamos para lo que Dios nos ha llamado, para el ministerio que Dios nos ha entregado. Y pasaron 15 años y ahí recién eh, pude, eh, pude tener ese encuentro personal con Dios, independiente de que haya sido criado en la iglesia. Una cosa es que ustedes sean criados en la iglesia, lleven mucho tiempo en la iglesia, estén desde chicos en la iglesia, y otra cosa es cuando tienen ustedes su encuentro con Dios personal y desde ahí ya no vuelven a ser los mismos y ya están claros con todo. Entonces, Dios es veraz en el cumplir, pero eh, creo que depende de nosotros que le creamos. ¿Cierto? Yo con un chico de 15 años, la verdad que yo le creí poco que iba a llegar a eso. Y después de los 29, poco a poco, hasta los 36, se ha ido cumpliendo lo que Dios me entregó a mí y ahora lo comparto con mi esposa y esperamos que Dios siga añadiendo lo que Él prometió por mientras seguimos preparándonos, seguimos enseñando, seguimos moviéndonos y Él en su momento va a apartar. Así que no se le olvide que Dios cumple fielmente sus promesas. La octava, que es la soberanía. En la Biblia encontramos que Dios es soberano en su voluntad y en su poder. Respecto a su voluntad absoluta, es decir, no tiene que consultar respecto a sus decisiones. O sea, Dios es tan soberano que Él no tiene que consultarle a nadie sobre sus decisiones o si lo que Él está haciendo es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque todo lo que hace Dios es bueno, es agradable y es perfecto.
Entonces, Dios es Dios y no tiene a quién consultar de sus decisiones. En otro sentido, aprendemos de las Sagradas Escrituras que ha revelado su voluntad a la humanidad. O sea, si nosotros queremos saber, ¿cierto? Muchas veces la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero la soberanía de Dios y que Él sea soberano en nosotros, en nuestras vidas, tenemos que conocerle. Y eso de conocer tiene que ver mucho que todo lo que es Dios está revelado en las Escrituras. Está revelado desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, eh, ahí está escrita la soberanía de Dios, ¿cierto? Porque Dios es Dios y eh, eh, en todo momento Él no consulta, sino que Él hace, Él toma la decisión, Él toma la iniciativa, Él te da un propósito, Él te da un ministerio, Él te da una palabra. Y siempre esa palabra va acompañada de bendición. Entonces, Él no tiene a nadie a quien consultarle porque eres Dios. En cambio, nosotros como hombres, ¿cierto? Cuando uno empieza en los colegios, ¿cierto? Le consulta a sus profesores, le consulta a sus padres, le consulta a sus líderes en los jóvenes, le consulta al profesor de escuela dominical. Siempre uno como hombre está consultando, ¿cierto? Pero Dios es soberano y no le consulta a nadie. Y vamos a buscar eh, eh, Martín. Martín, Martín, ¿tienes Biblia, Martín? Sí, Ya, me puede buscar en Deuteronomio, ya. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Y ¿29, mi, 29? sí, y mi hermana Dígame. Ashley, que me encanta como ella lee, así que nada más lee los 10 versículos que tiene que leer. No, no son menos. No, son menos Ashley. Romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 9, del versículo 15 al 18. Romanos, capítulo 9, del versículo 15 al 18. Pablo, o sea, perdón, Martín, vamos. Ya, Deuteronomio 29, lo tengo 29. ya. Póngale, dele más. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. O sea, Dios tiene secretos y muchas veces, como a veces cuando estamos estudiando teología, hay cosas que hay que creer por fe y hay cosas que son secretos que a lo mejor nosotros nunca vamos a entender y son así. Y hay cosas que ya están reveladas y las cuales Dios nos va a pedir cuenta de eso. Y esos son los que están escritos en la Escritura. O sea, Dios es soberano y Él en su soberanía hay cosas que revela al hombre y hay cosas que no revela y que a lo mejor nunca van a ser reveladas. Y es por eso que, eh, y esto se lo digo más que ya está escrito y aquí está todo lo revelado. O sea, no hay más revelaciones o no hay más libros aparte de los que ya están escritos. Eh, Muchas veces ustedes pueden escuchar, el Señor me reveló que va a haber un terremoto, que es la típica. Me reveló que va a haber un terremoto, me reveló que se va a ver como borracho el país y bla, bla, bla. Si ustedes leyeran la Biblia, ¿cierto? Se darán cuenta de que eso ya está escrito. No hay una revelación nueva en eso, no hay algo nuevo en eso, porque eso ya está escrito.
de que en algún momento va a haber un temblor tan fuerte que la tierra se va a mover y todas las personas como borrachos. O sea, ya está escrito. Y también hay que entender, chicos, que nosotros somos un país antisísmico, somos un país que estamos en las placas tectónicas, entonces sí o sí, cada cierto tiempo hay un temblor o un terremoto fuerte, como el que hubo el 2010, el 27F. Entonces, tengamos ojos, chicos, con esas cosas que ya están reveladas y que si, si dicen aquí en Chile va a haber un temblor, eso es obvio, porque somos un país que está expuesto a terremotos. O sea, no hay nada nuevo en eso, para nada. Y muchas cosas de las que dicen ya están reveladas, o sea, no es algo nuevo. Entonces, chicos, seamos sabios, sabios, y desde chicos aprendamos que la mejor manera de poder ser sabios es leer su palabra, la cual ya está revelada a toda la humanidad y que ya no hay otra revelación. Para que seamos sabios y para que podamos a veces entender mejor la palabra y poder enseñarla aún mejor, que esa es la idea. Hermana Ashley, Romanos 9, 15, 18. ¿Del Póngale 15 al play. 18 o 15 y 18? No, del 15 al 18, mi niña, por favor, los 3 versículos. Póngale play. Ya. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ya, gracias, mi hermano. O sea, Dios es soberano y Él del quien quiere tiene misericordia y del quien quiere no tiene misericordia. Nosotros no somos quienes, chicos, para objetar, para enjuiciar la soberanía de Dios en el caso que podamos decir, o sea, ¿por qué esta persona, ¿cierto? Tiene más bendiciones que yo, si no es cristiano, si no es aquí, si no es allá y todo. O sea, la soberanía de Dios, Él la da a quien quiere. Él, del quien quiere, lo usa, al quien quiere no, al quien quiere le da bendición, al quien quiere le da no, porque Él es sabio. Y todo lo que hace Él, todo chicos, todo, es bueno, es agradable y perfecto, aunque nosotros muchas veces no entendemos la soberanía de Dios. Muchas veces con las cosas que pasan, a veces tendemos a irnos en contra de la soberanía de Dios y tenemos que entender que Él es Dios y todo lo que hace Él está bien. O sea, si bien a veces hay consecuencias, ¿cierto?, de nuestros actos o de nuestras malas decisiones, eso no tiene que ver con lo que es la soberanía de Dios, sino que son consecuencias de nuestros malos actos. Entonces, eh, también que estos versículos nos puedan ayudar un poco a aclarar este panorama de la soberanía de Dios. Ahora vamos a pasar a la B, ¿cierto? Los atributos incomunicables. Como número 1 tenemos la independencia. Se refiere a la existencia que Dios tiene de sí mismo. Dios es independiente en todo su accionar y hace que todas las cosas dependan de Él. O sea, Dios es independiente, Dios Él no va a consultarle ni a mí, ni a ti, qué es lo que debe hacer, cómo debe actuar, porque Él es Dios y Él se mueve en esa independencia dentro de su palabra, dentro de lo que hemos podido leer, cuando Él elige a Abraham, ¿cierto? Para ser una nación santa. Él elige, Él es independiente, Él no le consulta a nadie, sino que Él sabe a quién elige.
y vamos a leer Pablo, Pablo, deja el tazón Dígame. deja Que el no me pan. dejaba apretar el botón, no me dejaba apretar el botón. En Deja la leche. Salmo 115.3, por favor, hermano Pablo. Salmo 115.3. Sí. Y Martín, Daniel, ¿Me escuchan o no? Sí, sí. Daniel, Listo. 4:35. ya. Daniel 4:35. Ya. Listo, Vamos yo no. en Salmo 115.3, Pablo. Léalo nomás. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. O sea, Él es independiente y Él hace lo que a Él le parezca. Ya, ¿cuál era el que me tocaba a mí? ¿Cuatro cuánto? Daniel 4:35. Ya lo tengo. Ya, léalo nomás, hermano Martín. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere, entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle por qué haces estas cosas. O sea, Dios, Él nos está diciendo que Él trabaja independiente. O sea, Él no va a consultar a nadie y nadie le va a decir del por qué hace esto, del por qué elige a Jonathan y a Sebastián como profesores si ustedes piensan a lo mejor que hay hermanos que lo hacen mejor, del por qué puede elegir a una persona para tal cosa si a lo mejor hay alguien mejor. O sea, nadie le dice a Dios del por qué o con qué, no. Él trabaja independiente y él acciona o él hace las cosas como él quiere, ¿ya? Para que tengan en cuenta. Dos, la una fue que él es la independencia de Dios, es un atributo incomunicable. La dos es inmutabilidad. Este atributo se refiere a que Dios no cambia en su accionar, designio, propósito y promesas. Es decir, Dios siempre permanece fiel a sus preceptos. O sea, una cosa es la veracidad, ¿cierto? Que Dios es verdadero en lo que Él dice. Y esto es que Dios es inmutable. Él no va a cambiar de un día para otro algo que ya hizo, o el propósito que tiene contigo, o la promesa que te hizo Dios. Eso Dios no lo va a cambiar, porque Dios es inmutable. Dios no cambia, no es como nosotros que un día andamos bien, otro día andamos mal, un día no sé, le prometí regalo al mejor comportamiento, mejor asistencia, y yo mañana no me olvido, ya no hay nada. No. Ah, nada que decir. Yo no soy inmutable. Dios sí, Él no cambia. Entonces, muchas veces, chicos, este atributo a veces no lo entendemos así y creemos que los hombres también son inmutables, como los líderes, como a lo mejor no sé, los diáconos, los pastores, los predicadores. Creemos que ellos no cambian, ¿cierto? Y cuando ellos cambian, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos apena, nos entristecemos y muchas veces enjuiciamos, pero ellos no son Dios, ellos no son Dios. Dios es el que es inmutable y Él no cambia en su accionar, ni en su propósito, ni en las promesas. O sea, Él, de todo lo que está escrito en la Biblia, Él sigue siendo fiel y sigue permaneciendo fiel a todo lo que ha escrito, ¿cierto? Si Dios te dice que te va a bendecir, ¿cierto? Pero siempre, chicos, hay que leer la Biblia y leer los versículos anteriores, como una vez prediqué que dice, ¿cierto? A Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, eh,
y que Dios le irá bien y será bendecido, ¿cierto? Pero anteriormente a que le dice Dios que le va a ir bien y que va a ser bendecido, pero dice, no temas, no desmayes. O sea, hay cosas antes, ¿cierto? Hay un versículo 1, un versículo 2 y un versículo 3. Yo no me puedo saltar y querer saltarme al 3 cuando dice Dios que te irá bien y serás bendecido. No, primero no tienes que temer, primero no tienes que desmayar, tienes que ser constante, tienes que tener temor a Jehová, tienes que tener temor a Jehová, no tienes que desmayar, tienes que perseverar, tienes que llegar, tienes que estar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se accione la promesa que es que Dios va a estar contigo, que Dios va a ser de bendición. Entonces, tenemos que entender que Dios es inmutable, Dios no cambia, pero los hombres o los líderes en general pueden cambiar. Entonces, cuando esas cosas pasan, chicos, tratemos de ser, de pensar de que a nosotros también nos podría pasar y poder ayudar a nuestros hermanos, ayudarlos. Y voy a leer yo en Malaquías 3:6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Dios le está diciendo aquí que Él no cambia, no cambia. Y si Él no cambia, ¿cierto? Entonces las promesas que le dijo a Abraham y después a todos los antecesores, Él va a seguir siendo fiel a esa promesa. Él no va a cambiar, independiente de que ellos a lo mejor hayan pecado, se hayan portado mal, pero siempre Dios, si le hizo una promesa, esa promesa permanecerá para siempre. Entonces, Dios es inmutable. Como 3, es algo, un atributo incomunicable, la eternidad. Este atributo se refiere a la existencia de Dios, tiene sin límite en el tiempo, es decir, Dios no está sujeto a las limitaciones y efectos que el tiempo provoca en todos los demás seres y elementos materiales. O sea, nosotros nos limitamos a un tiempo, como recién contaba nuestra hermana Ashley, ¿cierto? A ella le faltó tiempo con su mamá para hacer muchas cosas. Entonces nosotros como hombres somos limitados al tiempo. Dios no se limita al tiempo porque Él es el dueño del tiempo, Él es el, el pasado, el presente y el futuro. Él no es un Dios limitado o que está sujeto a limitaciones, sino que Él es un Dios ilimitado y por eso es eterno. O sea, Él no se limita como nosotros, a las cosas o elementos materiales o a las demás personas, sino que Él es eterno, Él no tiene límite en el tiempo. O sea, eh, entendamos que Dios siempre hace las cosas y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas al tiempo del hombre. ¿A qué me refiero? A un día, a una semana, a meses o años. Entonces, Dios, el tiempo de Dios no es el tiempo que yo quiero, que yo deseo, porque si no, Dios pasaría a ser siervo y nosotros el amo, y es al revés. Dios es nuestro dueño, es nuestro amo, y nosotros somos sus siervos, sus esclavos, como dice Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que entender la eternidad del Señor y comprender que muchas veces el tiempo de Dios no es el mismo mío. Yo a veces limito o limitamos a Dios en muchas cosas porque queremos las cosas o pensamos en todo este tiempo, muchos jóvenes quieren las cosas instantáneas, todo instantáneo, que yo
quiero esto instantáneo, ¿cierto? Llego, lo pido por internet y me voy a llegar el mismo día. ¡Wow! Espectacular. Pero con Dios no es así, porque Él es soberano. Él hace como Él quiere y toma a quien Él quiere. Y Él no tiene limitaciones, y menos en el tiempo, porque Él es eterno. Vamos a leer el Salmo 102, hermana Ashley. Salmo ¿Cuál? 102, Salmos 102. Salmo 102, del versículo 25 al 27. Del 25 al 27. Sí, por Lo leo favor. de una vez. Sí, léalo nomás, mi niña. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. O sea, aquí está diciendo que desde el principio estuvo Dios. O sea, no hay un tiempo exacto, porque Él es el dueño del tiempo. Y al final dice, y tus años no acabarán. O sea, Él es eterno, Él es para siempre. Nosotros tenemos un tiempo pronosticado de vida, entre comillas, ¿cierto? Que ahora ya es más fácil ver a abuelitos de 90 años, en este caso como mi abuelo, que ya tiene 101 años y no sé para cuánto más tiene porque está súper bien. Nosotros tenemos una etapa cumplida, nacemos, crecemos, nos reproducimos y después nos morimos, pero Dios es eterno. Entonces, aquí en este versículo está demostrando que Él fundó la tierra y que todos, ¿cierto?, perecerán o pereceremos, mas Él permanecerá. Entonces, por eso es importante que nosotros, en este caso como Sebastián, como padres, podamos inculcarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a perecer, pero todo este conocimiento de Dios, de su palabra, de que ellos tengan una intimidad con Dios, de que ellos conozcan y confíen a Dios, eso tenemos que traspasar a nuestros hijos, porque Dios sigue siendo Dios y nosotros vamos mutando y después envejecemos y nos morimos. Entonces, que entendamos que la eternidad no es del hombre, sino que es de Dios. Y el número 4, y ya por último, es la omnipresencia. Este atributo de Dios indica que no está limitado a un espacio. Es decir, Dios puede estar presente en todas las partes al mismo tiempo. ¡Wow! Ustedes dirán, qué raro. Y es así. Dios, su omnipresencia no está limitada, sino que Dios puede estar en un lado y a la vez en otro lado. ¿Cierto? En la Biblia hay un párrafo donde creo que Felipe es transportado, ¿cierto? A donde el etíope, donde le predica y después desaparece. O sea, Dios puede estar en un lado y después en otro. Puede estar presente al mismo tiempo, ¿cierto? Y puede llenar todo el espacio y morar en sus hijos, y no se debe confundir a Dios con la materia misma. O sea, no podemos confundir a Dios con una materia o algo sólido o algo tangible, porque si bien no podemos ver a Dios, pero sí tiene cualidades de persona, sí Él lo podemos sentir y Él sí puede llenar estos espacios y estar, no sé, en este momento yo sintiendo al Señor, y lo puede estar sintiendo Sebastián, Ashley, Pablo y Martín al mismo tiempo, sin necesidad de que yo vaya y ore por Ashley, ore por Sebastián o por Pablo o por Martín. No, porque Él tiene esa omnipresencia de que puede estar en todos lados. O sea, así como puede estar con nosotros hoy el Espíritu Santo
y Dios mismo en nuestra casa también puede estar con un misionero en este momento enseñando o orando o dando gracias al Señor en su vida, en su casa. Entonces, eh, podemos decir que Dios se hace presente como persona con todos sus atributos o cualidades. O sea, Dios se puede hacer presente en nuestras vidas y en la vida de cualquier persona con todos sus atributos, como la sabiduría, como el amor, ¿cierto? Como la veracidad, como la bondad, como la santidad. O sea, Dios, Él no se limita, no, para nada. Y vamos a leer Pablo en Salmos 139, hermano Pablo, Dime. Salmo 139, Ya, del número 7 al 10. ya. Aquí Y, está. y Martín, Dani, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Hechos, Lo que pasa es que perdí el contacto de mi teléfono. capítulo 17, Hechos capítulo 17, Martín. Hechos capítulo 17, versículo 27 y 28. ¿Anotaste, Martín? 17 era. Hechos capítulo Oh, me 17, pasé. Lo tenía y se me cambió la hoja. Hechos capítulo 17, del versículo 27 y 28. ¿Antes de Juan o después de Juan? Después, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es, Pues, es que lo Hechos, tenía. Estaba en Hechos y se me cambió la página sola. Ahí está. Hechos, 17. del versículo 27 al 28, ¿ya? Primero que lea Paulito y después lees tú, Martín. 27 y 28, ¿no? Sí. Ya. Vamos, hermano Pablo. Ya. ¿A dónde Salmos podría 100. dejarme tu espíritu? ¿A dónde podría ir la presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lechura en el fondo del abismo, mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alma, o me estableciera en los extremos del mar, aún así tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Mire, chiquillos, ¿a dónde podemos huir? Aquí está diciendo este salmo. ¿A dónde podemos ir? Huir de la presencia. ¿O a dónde podemos huir del Espíritu de Dios? ¿A dónde? Aunque suba a los cielos, aunque esté debajo de la tierra, allí está el Señor. Si volara o si emigrara o me escondiera en el fondo del mar, aún allí Dios está y puede alcanzar su mano para cuidarnos. O sea, la omnipresencia de Dios es tal que nosotros no podemos mentirle a Él. Yo le puedo mentir a Sebastián, le puedo mentir a mi pastor, le puedo mentir a mi líder de jóvenes, le puedo mentir, incluso le puedo mentir a mi jefa, que es la hermana Yanna. Yo le puedo mentir a ella, pero hay alguien a quien yo no le puedo mentir y ese es Dios. Dios está presente en todos lados y Él está presente en nuestro corazón. Entonces, ojos chiquillos con la omnipresencia. O sea, si mi papá, a lo mejor yo puedo hacer algo o puedo ver algo en mi celular, ¿cierto? O un chico, una chica me puede invitar a algún lugar donde mi papá no me puede ver, donde mi papá o mi mamá no me puede controlar, donde yo supuestamente voy a pasar piolita, ¿cierto? Y nadie me va a ver, nadie se va a enterar, pero hay una persona que lo está viendo todo, y ese es Dios. Y a ese, chicos, a esa persona sí, nosotros tenemos que tener temor. Temor. Si no tenemos temor a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestro pastor, la verdad que menos le vamos a tener temor a Dios a quien no lo vemos. Entonces, es por estos chicos que
la omnipresencia de Dios, tenemos que entenderla de la forma en que de Él no los podemos esconder. De Él no los podemos ir. Y de su Espíritu no los podemos alejar, porque si lo alejamos de su Espíritu Santo, si lo alejamos de su presencia, no vamos a poder hacer nada o no vamos a hacer nada sin Dios. Dios bendiga a Martín, por favor. Hechos 17, 27-28, hermano Martín. Ok. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. O sea, porque en Él vivimos y nos movemos y somos de Él. O sea, lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que tratar, sobre todo ustedes a su edad, de moverse junto con la presencia de Dios, de moverse junto con el Espíritu Santo de Dios, porque para Él vivimos, porque sin Él entendemos, cuando nosotros conocemos a Dios, entendemos que sin Él no somos nada, sin Él no somos nada. Podríamos tener todo en cuanto a lo material, pero a lo mejor no tendríamos la paz en nuestro corazón, no tendríamos una linda familia, lindos hijos, linda esposa, lindos padres, padres que fueron bondadosos con nosotros porque ellos conocieron a Dios. Ahora, ¿cómo estará un adolescente de su edad que no conoce a Dios? ¿Cómo lo estará pasando? ¿Estará en su casa? A lo mejor a la edad ya de 15, 16 años ya son padres, ya tienen que ir a trabajar, se tienen que dejar de estudiar, o a lo mejor las drogas ya están consumidos, a lo mejor ya el robo para él ya es poco y está escalando, a lo mejor ya está traficando a su edad. Entonces, chicos, tenemos que aprender a caminar con Dios, porque Él es Dios. No caminemos con Dios porque Dios nos va a ver, o porque Dios nos va a dar algo, sino porque Él es Dios, porque Él nos da vida, Él nos da salud, y porque Él es Dios. Lo demás, todo cierto, dice que viene por añadidura. Entonces, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque somos también del linaje suyo, somos del linaje de Dios, ¿cierto? Antes no teníamos salvación, no teníamos escapatoria, pero ahora somos hijos de Dios, somos del linaje de Dios y por ende tenemos que comportarnos como linaje de Él. Como si un ojo, como les conté la otra vez el sueño de mi hermano, como si un ojo está arriba de nosotros, viéndonos todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo, 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 todo. Así que Dios les bendiga, chicos. Hasta aquí concluye la clase de los atributos de Dios. Así que Dios les bendiga y espero que hayan podido entender y hayan podido atesorar esta clase.